Actualmente, Colombia está inmerso en un proceso de negociación entre las FARC y el gobierno, para el cual se acordó una agenda y en torno a ella se negocia cómo poner fin al conflicto armado que ha amenazado por varios años al país. Si bien el conflicto ha sido el mayor reflejo de una crisis doméstica que tiene múltiples manifestaciones y son transversales a los ámbitos político y económico. El fin último de este proceso de paz es que el mismo sea una salida política exitosa para la terminación del conflicto a través de una construcción de paz estable y duradera, que solo será posible en la medida en que haya una transformación en Colombia en lo que respecta a su nivel de respeto y disfrute de los derechos humanos. Por ello, aunque los actores que dialogan en la mesa son el gobierno y las FARC, es indispensable contemplar la postura que plantea la sociedad civil, pues esta no solo tiene un papel importante en procesos de democratización, desarrollo e incluso en la construcción de paz, sino que también son los principales receptores de las violaciones a los derechos humanos que el conflicto ha dejado y por lo tanto los principales demandantes de negociaciones que den como resultado respuestas efectivas a la reparación necesaria para hacer posible la construcción de escenarios de desarrollo en el que sea probable superar los retos que se proponen en los ámbitos social y económico. En este sentido, en cuanto a lo que respecta a las violaciones de los derechos humanos en el conflicto, se proponen varios objetivos. En primer lugar, se deben restablecer los derechos y la dignidad de las víctimas a fin de proporcionar un momento catalizador de transformaciones y evitar a la sociedad años de cicatrices y enfrentamientos continuos. En segundo lugar, se debe producir una transformación significativa en la vida cotidiana de las víctimas, lo que será posible en la medida en que las violaciones de los derechos humanos se enfrenten de manera adecuada, con audacia y creatividad, para así hacer factible una minimización del riesgo a largo plazo. Es entonces donde el proceso de paz se considera como una herramienta fundamental o más bien como un motivo de esperanza o una posibilidad para reparar verdaderamente a las víctimas a través del perdón, la reconstitución de los tejidos sociales y la reconciliación, para ayudar a tejer puentes al interior de la misma sociedad que favorezcan el surgimiento de espacios de construcción de sociedades más incluyentes. Para ello, el proceso de paz plantea en su agenda de negociación el punto 5 y pretende examinar los principales derechos violados por los actores armados, para así determinar cuáles son los requisitos indispensables para lograr la paz a través del consenso. Sin embargo, dicho proceso indiscutiblemente debe estar acompañado por un gobierno nacional que garantice las condiciones estructurales, es decir, que prevenga, proteja y garantice los derechos humanos para todos los individuos, dada su dignidad humana, y que incorpore en su marco de acción y decisión los acuerdos a los cuales el Estado se ha comprometido en el ámbito internacional, tanto en el sistema del derecho internacional de los derechos humanos como sobre todo en el derecho internacional humanitario. Y en el caso de que una reforma constitucional sea consecuencia del proceso de negociación, ésta ajuste de mejor manera el ordenamiento interno al internacional. En el caso de que el proceso de paz sea exitoso, ¿cuál es el papel que desarrollará el Congreso de la República en la temática de la violación a derechos humanos en el conflicto, especialmente relacionando con la posible reforma constitucional? Bueno, lo primero es que frente a esta perspectiva de paz, hay que recordar que este cuerpo legislativo que termina el 20 de julio desarrolló dos herramientas: la ley 1448, que es la ley de atención a las víctimas y restitución de tierras, y el acto legislativo que incorpora el concepto de justicia transicional. 1448 tiene para mí dos componentes interesantes, y hay un reconocimiento a la condición de las víctimas en Colombia, hay un reconocimiento que se es víctima por las acciones dentro del marco del conflicto armado de los grupos subversivos, en algunas ocasiones de las fuerzas militares o del paramilitarismo. Y hay un debate ahora de si son las víctimas de la condición de las BACRIM, eso está en este momento incluso ante la Corte Constitucional. Y hay un concepto, digamos, o sea, una mayor visibilidad de las víctimas, un reconocimiento de la responsabilidad del Estado y el concepto de reparación integral. A partir del 20 de julio es, ojalá, en el avance de esta agenda con las FARC serán las grandes reformas. Una reforma al desarrollo rural integral, la reglamentación
implementación del acto legislativo de la justicia transicional, herramienta que decíamos, el concepto que ha permitido en muchos países del mundo hacer tránsito de la guerra a la paz o de las dictaduras a las democracias, todo lo que tiene que ver con la inclusión política del proceso, la reforma electoral que también estaría involucrada allí, el desarrollo contundente y claro dentro de la reglamentación de la justicia transicional de las comisiones de memoria histórica y de verdad, condiciones fundamentales para salir de esta guerra, para desanclar estas subjetividades de la guerra a unas subjetividades de la paz, y que lo que ha significado esta salida cerca de 20 mesas regionales por la paz, a las cuales asistí en mi condición de copresidenta de paz, están en las exigencias de las víctimas. Y yo diría, como una cosa mucho más general, que va más allá del tema legislativo, son las condiciones desde las cuales Colombia va a poder ir tejiendo vivir en convivencia desde la diferencia y el desactivar de nuestras formas de relación, no solo en el conflicto armado, sino en nuestros espacios más cotidianos, desactivar la violencia como una forma de relación fundamental. Eso va a ser clave para, ojalá, esa Colombia del posconflicto, pues, que va a durar muchísimos años en esa tarea de tránsito, pero que herramientas legislativas y una tarea de transformación cultural nos pueden ayudar. Bueno, muchísimas gracias, Ángela María. Esta es la entrevista para Ángela María Robledo. Gracias. Nosotros hemos pedido, y en especial las mujeres, que para el cuarto punto haya una comisión son las víctimas que trabajan, que haya otras voces, más allá de los dos lados de la mesa, gobierno, porque es fundamental que escuchen sus reclamos, que escuchen sus exigencias, que escuchen y conozcan sus expectativas. Frente a cómo se va a resarcir la violación de sus derechos humanos, qué va a significar en términos de verdad, de perdón, que no lo dan las víctimas, lo pedimos, lo piden los derechos, pero lo dan ellas, en tema de reparación integral y qué tanta justicia espera que se va a poner. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista realizada a la congresista María Robledo por Bogotá. Bueno, nos encontramos con la profesora Mary Rodríguez. Mary trabaja en la Facultad de Ciencia Política. Quisiera que habláramos un poco acerca de la perspectiva que tú nos puedes dar frente a las violaciones llevadas por los actores armados en el conflicto, especialmente en grupos, pues el grupo de las FARC, y cómo estas violaciones han sido tratadas o cómo se han visto involucradas en la agenda que se propone para la negociación. La primera cosa que hay que decir es que todos los sectores armados en Colombia violan los derechos humanos, pero además las instituciones también violan los derechos humanos. Entonces hay que hacer una salvedad sobre qué tipo de derechos estamos hablando, porque el derecho a la vida obviamente es el primero que se viola en una guerra, pero además las personas tienen toda una serie de derechos fundamentales, como por ejemplo el trabajo, la salud, la educación, la dignidad. Es una cosa propia de los seres humanos. Los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad de derechos, que es la base, digamos, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, digamos que todos los sectores los violan de alguna manera u otra. Entonces, la primera cosa importante de decir es de qué derechos en particular, de qué violaciones a qué derechos en particular estamos hablando. Porque hay unos derechos que son de unas condiciones institucionales y estructurales muy fuertes, como por ejemplo el acceso a salud, educación, vivienda, etcétera, que son violados de manera mucho más clara dentro de un conflicto armado, aunque son violados de manera generalizada en Colombia, pero pues, por ejemplo, una comunidad que sufre un desplazamiento, pues quita el derecho básico a la vivienda. Luego, si no sabes a dónde irte y duras caminando meses, pues el derecho a la salud, el derecho a la tranquilidad, el derecho al trabajo, pues porque si estás en nómada, pues no vas a poder conseguir un trabajo fijo o algo que te permita acompañar a tu familia, etc. Entonces,
La primera cosa es que tenemos que saber de qué derechos estamos hablando. Si es el derecho más básico de todos, que es el derecho a la vida, pues obviamente pues en medio de una guerra estás matando personas y es el derecho que se viola, digamos, más evidentemente. Pero los derechos fundamentales son mucho más que solamente la parte de las afectaciones físicas directas en la guerra. ¿En qué sentido, qué tanto puede influir la academia realmente en la construcción de ese proceso de paz, específicamente en lo que puede abordar a las violaciones de los derechos humanos en el conflicto armado en Colombia? Pues ahí hay unos académicos importantes y reputados en Colombia que están acompañando de acuerdo a lo que la mesa misma decide, y esa es una cosa importante. Pero más allá de la mesa en sí misma y lo que la mesa está diciendo, obviamente la academia tiene una función fundamental en la educación de las personas sobre lo que está pasando. Yo no sé que me han violado un derecho hasta que no sé que tengo ese derecho. Obviamente eso tiene muchas aristas y muchas preguntas que uno puede hacer a partir de si la gente necesita saber que le están o no violando sus derechos, y si eso no le puede dar unas relativizaciones también muy grandes sobre su propio estado de cosas. Pero la educación es fundamental, la educación en derechos es fundamental, la educación en ciudadanía, especialmente si va a haber una negociación o el producto de la negociación sea una reintegración, una desmovilización que lleve a una reintegración, pues ahí sí que vamos a necesitar una educación en derechos y en ciudadanía muy, muy grande, pero pues Colombia constantemente le está dando reportes a Naciones Unidas. De hecho la certificación, volvimos a estar certificados por Naciones Unidas de materia de derechos humanos después de muchísimos años de no tenerla. Bueno, Mary, muchas gracias. Buenas tardes, tenemos al líder, uno de los líderes más reconocidos del paro agrario y de la lucha por la reivindicación de los derechos de los campesinos y el sector agropecuario de Colombia, César Pachón Achuri. ¿Qué tal, César? Pues bien, Juan Camilo, un saludo muy especial para todos. Bueno, César, básicamente vamos a hacer dos preguntas. La primera es, ¿cómo ve que los movimientos sociales y la sociedad civil se ven representados o no en el proceso de paz? La verdad no vemos representación de movimientos como el nuestro. También he hablado con otros sectores y no se ven representados en este proceso. Vemos que es un proceso que se ha hecho muy cerrado, muy aislado, no se saben las verdades, no se sabe qué va a pasar por el país, en qué condiciones va a quedar o cómo lo van a proponer, cómo lo están proponiendo. De todos modos respetamos el proceso, pero no vemos inclusión de los movimientos sociales o las organizaciones o la gente que conoce cada tema fuerte y puede opinar y puede aportar para construir un país y una paz. La segunda pregunta y última es, ¿cómo cree que la violación de derechos humanos por parte de grupos ilegales afecta al sector campesino y cómo puede influir en el proceso de paz? Las mayores víctimas de la guerra han sido los campesinos. Y de verdad que es justo que ya se pare todo eso. Pero es que para poder llegar a una paz verdadera se debe dar condiciones. Porque no podemos seguir con un modelo neoliberal si vamos a hablar de paz. Ese modelo neoliberal debe cambiarse. Y la verdad que nuestro país es netamente agropecuario y la guerra nació por falencias en el agro, falencias en el campesinado. La única solución es darle condiciones al agro en Colombia y la paz yo creo que se daría por sí sola. Obviamente hay un conflicto en los campos donde nuestra gente campesina, o sea, todo lo genera es una política agropecuaria, esa falencia. Pero está usted un día sembrando papa, sembrando cebolla, tomate, como no le da el pan de cada día, le toca irse a conseguir otro sustento. Entonces hay dos condiciones, o cogen para la ciudad o cogen a sembrar cultivos ilícitos. Entonces llega la gente, siembra algún cultivo ilícito para ganarse el pan de cada día y después alrededor de eso giran los grupos armados, los unos o los otros. Entonces empieza a formarse un conflicto de presión sobre esos campesinos para ver a qué grupo van a pertenecer y terminan involucrados en alguno de esos grupos por presión y por necesidad. Que si dieran condiciones el agro no se haría, no habría las minas Quebrapata, no se haría la guerra, porque recordemos que las guerrillas nacieron de luchas campesinas. Entonces, claro, todo el conflicto armado está afectando al campesinado, son las mayores víctimas, pero todo depende de la política y el modelo neoliberal que está ejerciendo sobre nuestras vidas. Si se cambiara esta política de manipulación,
de que fuera para unos pocos en vez de ser para las bases sociales. Si se cambiara esta política que hay en este momento y se creara una política fuerte, seria, de las bases sociales, la guerra se acaba, la paz se da por sí sola y las reivindicaciones para el campesinado van a ser, yo creo que, las mejores. Muchísimas gracias, César, por la entrevista. Gracias. Un mensaje. Se puede ver cómo con el paso del tiempo la dignidad de todos los colombianos se ha visto gravemente afectada por las pautas de conducta de las FARC, que dificultan la convivencia y el desarrollo de la humanidad y de la nación. Colombia es un país que se ha caracterizado por su largo conflicto armado. Es el país que alberga la guerrilla insurgente más antigua del continente y poniendo al mismo tiempo los procesos de negociación entre Estados y grupos al margen de la ley más largos del continente. Y se cuenta desde las amnistías de 1982. A partir de esto, se puede concluir que las diversas interrupciones y desvíos han generado un prolongamiento de las violaciones de los derechos humanos de los habitantes de un Estado que debería velar por la seguridad de sus internos a través de la prevención, protección y reparación, pero que falla completamente a cuanto a eso. Pero la legitimación del Estado y la deslegitimación de la guerrilla no es la salida, porque la intolerancia y la discriminación política es el principal factor que los grupos al otro lado de las negociaciones buscan cambiar, porque el Estado mismo se ha encargado de generar una reproducción de odios de manera sistemática hacia estos grupos como las FARC. La inclusión de personas externas al conflicto es uno de los motivos que debe darle mayor impulso a los procesos. Los países que no abarcan las violaciones de derechos humanos del pasado vuelven a caer en los mismos errores, como el caso colombiano, que se lleva aplazando por más de 30 años y las violaciones persisten. También se puede decir que se necesita una mayor fortaleza en cuanto a los mecanismos de protección de los derechos humanos de los damnificados por el conflicto armado, tema que debería discutir en el actual proceso de paz como parte de la reparación a las víctimas, porque por lo contrario, los derechos permanecerán como deseos y buenas intenciones completamente utópicas, que por el momento se mantienen como un discurso político. Como recomendación se debería dejar de recordar y aconsejar tanto a esos grupos que continúan en sus acciones bélicas. Se debe tomar una posición jurídica mucho más firme y tener una mayor severidad en cuanto a castigos de estos delitos de lesa humanidad. Por otra parte, se puede concluir que se le debe dar una mayor inclusión y participación tanto a la temática de los derechos humanos en las negociaciones como a las personas civiles que pueden exponer sus deseos y necesidades, ya que en realidad son estos los que se han visto mayormente damnificados en su integridad y libertad como personas. Todavía hay temas muy complejos para discutir en las mesas de negociación, pero se debe comenzar por dar participación a la población civil de la nación. El fin nunca justifica los medios, mucho menos en materia de derechos humanos. Así que el proceso debe ser más fuerte que nunca y no ceder ante presiones futuras.